Vamos antes de hablar de estos temas a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Javier Perlasca, primer visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que nos toma esta llamada. Y esto es porque le decíamos al principio del programa, se está preparando una macro recomendación sobre el gravísimo tema de los desaparecidos. Doctor Javier Perlasca, buenas tardes, te saluda Rubén Martín. Hola Rubén, buenas tardes, con gusto saludarles a ti, a tu auditorio y a Jesús, que creo está ahí. Así Saludos, sí. Así es, doctor Javier Perlasca, muchas gracias por tomar esta llamada. ¿Qué es lo que puede adelantar de desde cuándo se está preparando esta macro recomendación sobre el tema de derechos humanos? ¿Cuáles serán los puntos principales y sobre todo también cuándo va a ser presentada y qué, digamos, recomendaciones centrales van a proponer? Bueno, estamos terminando de integrar, son 26 expedientes diversos de quejas que integran la desaparición de 29 personas, de las cuales 26 se reportan hombres y 3 mujeres. De estas 24 quejas, 3 tienen que ver además con desaparición forzada de 6 personas. Es en términos pues generales. Son diversas quejas en diferentes hechos y lugares. Concretamente se refieren a desapariciones de los años 2020, 2021 y 2022. Implican estas desapariciones que sucedieron en Zapopan, en Tlaquepaque, en Tlajomulco, en Guadalajara, Chapala, Puerto Vallarta, Teocaltiche, Totonilco, Atenguillo. Es en términos generales la numeralia de estas 24. Nosotros les llamamos más que macro recomendaciones, es una queja, una recomendación concentradora de 24 quejas, como te indiqué al principio. Doctor Perlasca, hablaba entre otras de 6 desapariciones forzadas. ¿Es un mismo evento o son por separado, pero son 6 del universo de 29 desaparecidos de las 26 quejas? Sí, dentro de las 29 personas que comprenden la totalidad de las desaparecidas en estas 24 quejas, dentro de ellas están 6 personas que todo indica que fue por desaparición forzada. De estas 6, 3 corresponden a un evento, 2 a otro y 1 a otra queja. ¿Puede dar detalles dónde ocurrieron estas y las fechas? En Atotonilco, en Teocaltiche y una aquí en Guadalajara. Espérame, me estoy equivocando, en Atenguillo. En Atenguillo. La última. Pero entonces en Teocaltiche hubo 3 personas desaparecidas en un mismo evento. Al parecer 2 personas ahí, así es. ¿Cuáles son como los patrones que ha encontrado, digamos, en estas quejas que se van a presentar en esta sola recomendación, en términos como de las denuncias que hacen los familiares de las omisiones de las autoridades, doctor? Bueno, justamente es lo que estamos terminando de integrar. La verdad es que sí es un poco voluminoso, tomando en cuenta que cada carpeta de investigación implica de 3 hasta 6 tomos de la investigación que hacen en las diferentes agentes de la Fiscalía relacionadas con estas desapariciones. En general, pues en primer lugar la dilación que se advierte en algunas prácticamente en todas las investigaciones. Es frecuente también advertir los cambios múltiples de agentes del Ministerio Público y de los policías investigadores a cargo de cada una de estas carpetas. Se advierte también marcada gestión de oficios, es decir, de envío de oficios más que de investigación directa, como lo marca la norma general y el protocolo. Por otro lado, en algunas partes que están vinculadas con las personas que han sido localizadas, en este caso, de las desaparecidas 4,
han sido localizadas lamentablemente sin vida, y ahí, bueno, refieren la tardanza en la entrega y práctica de los dictámenes de identificación correspondientes. La marcada también descoordinación o falta de coordinación oportuna, inmediata y exacta que debe de haber en este tipo entre las diferentes instancias y autoridades que intervienen. Más o menos en general, si ustedes revisan alguna otra de las recomendaciones emitidas... Eso le iba a preguntar, doctor. Prácticamente son las mismas omisiones que se han señalado en otras recomendaciones, y ustedes ya habían justo ha hecho estas observaciones. Esto quiere decir que la autoridad no ha corregido estos problemas, estos puntos débiles, por llamarlo de alguna manera. Pues se advierten nuevamente muchas de estas irregularidades o omisiones. Sí ha habido cierta mejoría, tampoco podemos negarlo. Sin embargo, resulta en estos casos evidente estas irregularidades que se están ahorita incorporando a la recomendación concentradora. Además, pues, reitero, tenemos el otro problema, por ejemplo, que se advierte en el caso de las personas que son encontradas fallecidas en sus restos humanos. Para variar, desgraciadamente, hay una carga excesiva por la forma en que se encuentran, es decir, desmembrados, con sus segmentos, y cada uno de estas implica una prueba por cada resto humano de que se trate, aunado a que no todos se encuentran en el mismo lugar, o en la misma bolsa, o en la misma fosa, sino pues esparcidos en diferentes. Esto ha complicado muchísimo el trabajo de estas instancias, y también pues las líneas de investigación, ¿verdad? Son variadas, salvo pues las que tienen que ver con desaparición forzada, que hay el mismo protocolo y la misma ley, pues ya es más específica en cuanto a esta modalidad de desaparecer personas, donde necesariamente por su naturaleza legal deben intervenir directo o indirectamente autoridades. Pero sí, se repite tristemente las mismas, en general las mismas observaciones ya incluidas en otras recomendaciones. Javier Perlasca, les saluda Jesús Estrada. Quería preguntarle si se repiten algunas situaciones. Por ejemplo, todavía está presente que algunas familias, cuando van a presentar una denuncia por desaparición, les piden esperar 72 o 48 horas en lugar de activar la búsqueda inmediata. Bueno, en estas concretamente no tenemos referencia en ese sentido de forma específica o expresa. Okay. Sino que en los hechos, es decir, en la activación de la investigación ministerial, por un lado, por lo que corresponde a la desaparición como delito, y en la búsqueda, por otro lado, por lo que corresponde a los protocolos de búsqueda inmediata, pues sí se advierte esa dilación. Uh-huh. En otros casos sí nos han comentado que no son muchos, pero sí tenemos esa referencia de que les piden esperar, cuando pues sabemos que justamente uno de los principios en los que siempre vamos a insistir, porque además está en una norma general como es la ley general, es que debe ser inmediata en cuanto se tenga noticia, incluso no necesariamente que haya una denuncia. Con mayor razón, claro, si la denuncia. En ese sentido, pues sí tiene razón. Otra pregunta, ¿ha habido o se incluye ahí quejas de familiares o de colectivos porque colocan fichas de búsqueda en espacio público y son retiradas por autoridades? En este caso son quejas relacionadas, quizás algunas de las víctimas indirectas, como son los familiares, puedan pertenecer a algún colectivo, a varios de ellos. Como tú sabes, ya tenemos muchos colectivos aquí en nuestro estado, pero no son interpuestas como tales, es decir, que las hacen valer en tanto como colectivos o integrantes de los mismos, sino lo hacen las quejas se abren directamente por la desaparición y por parte de los familiares de estas personas desaparecidas, pero lo más seguro es que la gran mayoría sí ya integre
pertenezca a algún colectivo. Una última pregunta es si también se incluyen ahí en esa macro recomendación asuntos relacionados con revictimización de las víctimas, por ejemplo, a partir de declaraciones de, hoy veíamos el caso de Blanca Yolanda Párez, que las autoridades le dijeron que mejor ya no hablen con la prensa porque se pueden poner en riesgo, o situaciones como declaraciones de autoridades, como el gobernador que señala pues que la mayoría de las víctimas se van por cuenta propia, que ha sido catalogado este tipo de declaraciones como revictimizantes. En el caso de estas 24 quejas no detecto hasta el momento algo referente. Estamos todavía terminando de integrarlas. Creemos que en esta semana quedan concluidas ya todas. De hecho, unos minutos antes de que entrara la llamada de ustedes y regresaron de Fiscalía compañeros que estaban allá, terminando de revisar las carpetas de investigación. Pero si saliera algo, pues lo mencionaremos, pero no tengo yo noticias de este momento dentro de estas de la recomendación concentradora que hubiese hecho referencia a ello. Doctor Javier Perlasca, las últimas preguntas de mi parte es ¿cuándo se va a presentar? Y la otra, si mal no recuerdo, la primera macro recomendación sobre este tema que se presenta bajo la presidencia de la maestra Luz del Carmen Godínez González en la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el anterior periodo se presentaron varias, me parece que había más presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. ¿Ha dejado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de estar más presente en asuntos graves de violaciones a derechos humanos, como son las desapariciones, ahora bajo la presidencia de Luz del Carmen Godínez? No, de ninguna manera. La vez pasada, la anterior, fueron 15 expedientes que se resolvieron, ahora van a ser 24. La explicación es de alguna manera muy sencilla. Como se van integrando las investigaciones, es como vamos resolviendo. Te mencionaba, por ejemplo, que la mayoría por no decirte todas, tienen de 5, 6, 7, algunas hasta 10 tomos por las investigaciones y todo lo que implica el desempeño o no de las autoridades, porque no solo pedimos información a una sola autoridad, sino a todas las que por ley o conforme a los hechos pues les deviene alguna relación y se deben de informarnos. Eso es lo único que puede adelantar, digamos, la resolución o tardárnosla por recabar toda la información completa. Pero una vez que ya las tenemos integradas, como es este caso, se emiten, pero no hemos estado presentes. De hecho, aquí incluso tenemos reuniones frecuentes con los colectivos, como mencionaron, y todos los días atendemos aquí a las víctimas que vienen a preguntar sobre sus quejas o nosotros las citamos por alguna información que nos llega. Por el contrario, el trabajo sigue presente y cada vez pues se está incrementando en ese sentido. No hay una línea política distinta de parte de la nueva presidenta de la Comisión de Derechos Humanos para dejar de atender o bajar la atención a estos casos. No, para nada. Desde luego que no. Además, pues, como tú sabes, tanto conforme a la ley como a los protocolos, es un deber de parte de quienes estemos en estos trabajos, tanto desde el lado de las autoridades como cuando se apertura una queja, así es que por ese lado no. Bien. Finalmente, ¿cuándo se presenta esta recomendación, doctor Perlasca? Pues la idea es tratar de tener la lista al final de esta semana, más tardar los primeros días de la que sigue, y esperemos poder cumplir. Ese es el compromiso que se hizo, y estamos trabajando en ese sentido, pero no pasa de este año, eso es, en este mes tiene que salir. De acuerdo, muchas gracias, doctor Javier Perlasca, por atender esta llamada. Al contrario, Rubén y Jesús, me da gusto saludarles y como siempre estamos a sus órdenes. Le agradecemos igualmente. Gracias. Saludos para usted. Pues vamos al pendiente de cómo sale esta recomendación, pero pues ya nos anticipó. O sea, prácticamente las mismas quejas, las mismas negligencias, las mismas, digamos, falta de hacer, de cumplir lo que le marca el mismo protocolo, las mismas leyes de los procedimientos para hacer las investigaciones. Es terrible que se sigan repitiendo estos patrones. Vamos a la pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0.